Mahomeir, tu casa en Israel. Bueno, Parashat Shofetim. La diferencia entre el rey de Israel y los otros reyes. ¿Está bien? Artículo de Rabbi Yosef Bitton, muy bien. Miren, nos muestra la grandeza de la Torah. Eso es el objetivo. Uno de los primeros temas que aborda esta perashá es la del rey de Israel. O sea, había un rey. A diferencia de todos los... Entonces, rey, monarquía, nos hace acordar cosas malas, ¿no? A diferencia de todas las demás monarquías del mundo, para el pueblo judío el rey no era la figura central. Fíjense, diferencias con otras monarquías. El rey de Israel no era lo principal, la figura central. Tener un rey humano parece como un mal necesario. Como si la Torá dijera, solo accede a que el pueblo tenga un rey. No lo prescribe. Y así lo vemos también en el libro de Shmuel, capítulo 8, cuando Dios le dice a Shmuel que el pueblo pide un rey porque me ha rechazado a mí. O sea, es como que la Torá lo toleró. Tiene que haber alguien que dirija el rey. ¿Está bien? Entonces va a haber un rey. No que está diciendo que es el súper ideal. ¿Está bien? Tenemos, porque el layón de la Torá cuando trae la misma dice, cuando vengan y te pidan un rey, ¿se acuerdan del pasú? Entonces van. O por ejemplo en Shmuel piden un rey y se acuerdan que dice, y Shmuel dice como que ¿quién era? El que dirigía todo era Shmuel, y Shmuel era profeta. Entonces como que Shmuel se siente un poco mal y Dios le dice, no te están despreciando a ti, te están despreciando a mí, más fuerte todavía. Pero por otro lado hay una misma. Si es una misma, entonces ¿para qué Dios me dio la misma? ¿Entienden? Es como que es necesario. Ahora va a explicar por qué. El rey judío debe guardar un perfil bajo. Esto es completamente opuesto a lo que tenían que imponer, a los que tenían imponer su superioridad sobre los súbditos para ganarse su respeto. Los reyes gentiles se consideraban a sí mismos y se comportaban como dioses. En la antigüedad, ¿no? Los reyes eran dioses. Egipto tenía muchos dioses, pero por encima de todos estaba el faraón. Pasuk de Yehezkel. Interesante este pasuk de Yehezkel. En el Ibrí dice, Li Yeori, Beani Asitini. Hay un pasuk así, dice, Li Yeori. Yo soy el río Nilo. Porque el río Nilo era un dios. Pero entonces, ¿quién es el dios? Entonces dice, yo soy, dice el faraón, el río Nilo. Ya, medio raro. Y después dice, Beani, ¿qué es Beani? Y yo, Asitini, me hice a mí mismo. Claro, porque si él fue hecho ya no es un dios, ¿entienden? Entonces él dice, yo me hice a mí mismo. Pero lo que quiero mostrar es que se creían dioses. ¿Está bien? A ver el paso que trae acá. El gran cocodrilo, así se llamaba a sí mismo el faraón, que dice, mío es el río Nilo, también una divinidad suprema de Egipto. Y yo me creé a mí mismo. El paso que le dije en español. Algo parecido pasaba con los reyes y emperadores romanos, como Calígula, que se refería a sí mismo como un dios. Todo está bien. O sea, qué malo que es. Pero en el judaísmo no es así. En el judaísmo está re claro, Dios es el rey del universo. El rey de carne es un súbdito de Hashem. En la Edad Media, los reyes no eran muy diferentes. Quizá no se presentaban como dioses, pero se consideraban portavoces de sus dioses, lo cual dotaba a sus decisiones, por más inmorales y arbitrarias que éstas fuesen, de infalibilidad y de un carácter divino. ¿Entienden? Como era el dios, el rey. Entonces, si el rey dice algo, pero no es ético, no es moral, pero es obligación a acatarlo, porque está hablando el dios, ¿entienden? Acá también se junta el tema de la ética y la moral. ¿Está bien? Que acá tenés una ética y moral falsa, porque el rey está poniendo las leyes, como decía Luis XIV, rey de Francia, Luis XIV. Dice, le toi, c'est moi. El Estado soy yo. ¿Cómo el Estado soy yo? Pues no, el Estado, vos dirigís el Estado. No. ¿Entienden? El rey, yo estoy por encima del Estado. O sea, yo digo lo que tienen que ser las cosas. ¿Entienden? Lo grave. Como sucede hasta hoy en día con el Papa. El rey no obedecía ni daba cuentas a nadie. Era una obligación divina obedecer al rey. Entiendo que dice que lo del Papa, como que lo que dice el Papa es palabra divina, ¿no? Está bien. Obedeciendo al rey se obedecía a Dios. Y de esta manera se produjeron innumerables abusos y ultrajes en nombre de los dioses. Entonces, lo comparo con la Torá. La Torá es única en este aspecto, absolutamente revolucionaria. ¿Cómo sé que es diferente? ¿Hay mitzvot para el rey? Hay mitzvot que le limitan el poder al rey. ¿Está bien? Y que lo hacen mucho más humilde, porque siempre está el riesgo que el rey se la crea. ¿Entienden?
Nuestra perashá describe 3 características del rey de Israel. A ver, 1. El rey de Israel tiene limitaciones. No puede acumular tesoros. Es normal que un rey quiera acumular. Él no, prohibido. Puede acumular tesoros para el reino, pero no para él. Interesante que David Amelech donó todo lo que tenía para el Bet HaMikdash. Todo lo que era de él, lo donó para que su hijo, Shlomo Amelech, lo dedique al Bet HaMikdash. No puede acumular tesoros. Así no podría justificar, 1, cobrar excesivos impuestos al pueblo, ¿no? El rey judío tampoco podría tener demasiados caballos. ¿Por qué? Para que él no diga, obvio que tengo que proteger a mi país, pero no caballos como que son míos, ¿entienden? Muy bien. Así no se hacía de un ejército más poderoso de lo necesario. Y no podía tener demasiadas esposas en su harén. ¿Por qué? ¿Por qué un rey está prohibido que tenga muchas esposas? Porque lo van a desviar del camino, como pasó a Shlomo Amelech, ¿no? Las mujeres de Shlomo. ¿Hay una advertencia respecto a la brujería, ¿no? ¿Hay que ver mujeres con brujería? No, esa es otra misma. Otro. Lo que dice el rey es, lo que estás acordando es lo mejor que el rey Shlomo, no, el rey Shaul había matado a todas las brujas, te acordás de ese, y después tenía que consultar a alguien, no sabía si era la guerra o no, pero estaba mal. Pero normalmente es, entonces prohibido tener mucho dinero, acumular dinero a mujeres y caballos. ¿Entendieron las 3 prohibiciones? 3 mitzvot de oraita para el rey. Lo que en ese entonces implicaba, entre otras cosas, también, normalmente cuando se casaban con otra mujer era para tener alianzas políticas con otros países, ¿está bien? Entre otras cosas, un límite en las alianzas que podía establecer con pueblos gentiles vecinos. ¿Está bien? O sea que después se quiera asimilar a eso. Perdone, no le diga segunda, ahí va. Oh, la segunda hoja. Segunda hoja. Mientras, acá está. Pasa. Ahí va la segunda hoja. ¿Pueden pasar? ¿Pasaron para todos? Sí, ya. Ahí está pasando. Está pasando. Está bien. ¿Vos las contaste justo? Perfecto. Gracias. Está bien. Listo. Muy bien. Segundo. El rey de Israel, otra condición que tiene el rey, debía ser un Talmid Jajam. O sea, siempre tenemos el error, ¿no? El peligro de que un monarca haga lo que quiera, ¿no? Pero él tiene que ser un tzadik, tiene que ser un Talmid Jajam. O sea, un Talmid Jajam tiene que ser estudioso de Torah. O sea, tiene que conocer bien la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo es un siervo de Hashem. ¿Entienden? El rey de Israel también debe ser un Talmid Jajam, es decir, un estudioso de Torah. Tenía, otra misma del rey, que escribir un Sefer Torah. Ustedes saben que todo Yehudí tiene misma de escribir un Sefer Torah. Todos nosotros tenemos misma de escribir un Sefer Torah. Ahora, hoy en día hay más lo que en ese punto. Hoy en día como que es muy difícil, entonces si compro un Humash, pero en verdad la misma es que tenga un Sefer Torah propio, con pergamino. Imagínense, tenés un Sefer Torah en tu casa, wow. Y que lo escriba él mismo. Mejor, pero también puede comprarlo. Pero un Sefer Torah auténtico, como en el Bet HaKnesset, que no es, cuesta. Puede uno estudiar Sofrut y escribirlo y va de a poquito lo va haciendo. Yo escuché de mi rap que dijo, de a poquito lo va haciendo, porque es una misma que lleva mucho tiempo. 15 años. Ahora, de nuevo, el rey también tiene misma de escribir un Sefer Torah. O sea que el rey tenía 2. Uno por Yehudí y otro por rey. ¿Está bien? 2 mismos. Debe escribir un Sefer Torah, el libro de Devarim, y llevarlo con él a donde sea que fuera. O sea, a donde iba el rey tenía que ir con el Sefer Torah. O sea, entiendo que medio incómodo, ¿no? Porque todo el tiempo voy, pero a veces... No, había una persona que estaba al lado, que iba con él, que iba llevando el Sefer Torah. O era un Sefer Torah chiquito. ¿Solo de Barim? No, acá puso el rabo de Devarim, la halajá es todo un Sefer Torah entero. ¿Sí? ¿Está bien? No sé, debe haber opiniones diferentes. Según Rambam, un Sefer Torah. ¿Está bien? Entonces tenía que llevar un Sefer Torah. Entonces, imagínense, cada vez que vas a un lugar, vas con el Sefer Torah... No, cuando sabes el Sefer Torah en el Bet HaKnesset, ¿no? Todos con respeto, no vas a hacer algo que no está bien. Entonces, si tenés el Sefer Torah delante tuyo todo el tiempo, ¿no? Es como el tefilín que lo tenés puesto, ¿entiendes? Pero más. Para nunca olvidarse que él, ¿está bien? El rey es un súbdito. El rey debería ser fiel a la ley divina. El rey de Israel debía estudiar la Torah todos los días de su vida, Pasuk. Para que lea la Torah todos los días de su vida. O sea, todos los días tenía que estudiar, para nunca olvidarse lo que quiera Hashem de él. Para aprender todo lo que Hashem espera de él y de cada uno de sus súbditos. Su estudio no era para presumir de sabiduría ante nobles o plebeyos, sino para mejorar su proceder y refinar su carácter. ¿Entienden? Hay uno que estudia para... mirá qué sabio que soy.
No, él estudia para, como te decías, para cumplir, para obedecer a Dios, para eso estudia. Miren cómo dijo, para mejorar su proceder y refinar su carácter. Lindo, le dijo, está bien, es Tikkun Amidot, mejorar tus cualidades morales, ser buena persona. Como veremos a continuación. Quizá lo más característico del rey judío era que en completa oposición a la actitud de los reyes gentiles y hasta de algunos presidentes contemporáneos, es que debía comportarse con humildad. Así dice la Torá explícitamente en Sefer Devarim, que es la peralla nuestra, capítulo 17, pasuk 20. El rey tendrá que leer la Torá. Ahora, ahí el pasuk explica para qué. Para que su corazón no se enaltezca por sobre sus hermanos y no se aparte de sus mandamientos, a la derecha o a la izquierda. Dice el pasuk, ¿por qué? Está bueno. Dice, ¿está bien? O sea, la Torá está al lado de él, dijo dos objetivos, ¿no? Dijo dos objetivos. Una es que no se le agarre soberbia, orgullo, y otra que no se aparte de la Torá nunca. O sea, uno es más para cumplir, y otra es que diga, que no diga, bueno, yo soy el máximo. No. Al estudiar Torá vas a tener más humildad. ¿Está bien? Y al ser, porque entendés que sos siervo de Dios. Miren algo lindo. ¿Vieron en la Midá? ¿Cuántas veces nos prosternamos en la Midá? 4 veces, ¿no? En la Midá. Primera verajá, principio al final. Anteúltima, principio al final. ¿Cómo era el Cohen Gadol? El Cohen Gadol, ¿cómo se prosternaba en la Midá? Y bueno, como nosotros, ¿no? No. ¿Cómo se prosternaba? En el principio y en el final de cada verajá. En cada verajá, el Cohen Gadol. ¿Por qué al Cohen le hace prosternarse más? Para que Ulay hay un riesgo, como él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿está bien? Adivinen cómo hace la Midá el rey. Está bueno, interesante. Ayer te matáis tifrag o fui aquí te diré, Baruch atah Hashem, ¿no? Y se queda toda la Midá prosternado. Y al fin termina la Midá y se para. Increíble, ¿no? Maravilloso, ¿no? Lo que nos quiere decirle. O sea, como en el rey está el riesgo de que se la crea que él es el mejor, tiene que agachar la cabeza 100%. Lindo, ¿no? Que note el lector la suprema lección de humildad. La Torá no dice que no se enaltezca por sobre sus súbditos, miren el chat, sino por sobre sus hermanos. O sea, que vea a Israel de igual a igual. Eso está bueno. En el pueblo judío la relación rey-súbditos no era vertical, era horizontal. No se establece como rey-súbdito, sino como hermano mayor, hermano menor. Mientras que en los demás pueblos el rey era la excepción en cuanto a obedecer la ley, en el sentido que no estaba sujeto a la misma y la podía cambiar a voluntad, ¿no? Como hoy en día, ¿no? A veces llegan a la presidencia, conocemos muchos en América Latina, se roban medio país. ¿Está? O sea que cuando está más alto tienen... No medio país, voy a decir, más. Casi todo. Sí. Guay. Y como que tienen más derechos. ¿Está bien? Nosotros decimos, cuanto más elevado está, tenés más obligación, no más derecho. ¿Entiendes la diferencia? Y la podía cambiar a voluntad por su condición de portavoz de los dioses. El rey de Israel debía ser el ejemplo, el primero en someterse a la ley. En el pueblo judío, el rey no es la figura central, porque la ley no depende de su autoridad. Y por eso la Torá no menciona ninguna obligación de obedecer al rey humano. Entiendo que hay alajot y que tenía que hacer, pero no hay una mitzvah doraita, ¿entiendes? Obedecer ¿no? Hay que obedecer a Hashem. Los reyes y los súbditos del pueblo judío están obligados a obedecer una misma ley. Acá nadie, todos a Dios. La siguiente oración resume todo lo que se puede decir sobre la diferencia entre lo que era el rey en el pueblo de Israel y lo que eran los reyes en otras naciones y culturas. La frase: mientras que los demás pueblos el rey es Dios, en el pueblo de Israel Dios es el rey. Está bueno, ¿no? El jueguito de palabras que hizo. Está bien. Ahí, no, como no hay un Dios verdadero, y los reyes eran Dios. Acá tenemos un Dios, él es el rey máximo y todos estamos al servicio. Y el rey de Israel está para hacer que la Torá se cumpla, para que vayamos en el camino de Hashem. Ese es el objetivo. Obvio que hubo reyes que no fueron buenos, no digo que no, y fueron castigados o hicieron problema y Dios los castigó. Pero el ideal, obvio, es así. Está bien, que el rey... que va a ir de acuerdo a lo que dijo la Torá, porque la Torá le puso pautas y límites al rey para que el rey sea humilde, para que dirija a Israel en el camino de Hashem. ¿Se entendió? Hasta acá hoy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tienen la hojita?
Muy bien, estudiamos.